Existe un eco más persistente que el de la ausencia. Para Arturo Fernández, viudo desde hacía 5 años, el silencio de su apartamento en Triana, Sevilla, era un compañero constante, solo interrumpido por el arrullo de las palomas en la ventana y el murmullo lejano del Guadalquivir. A sus 73 años, los días se desgranaban lentos, con el peso dulce y amargo de los recuerdos de Elena, su Elena, cuyo perfume de jazmín aún creía percibir en el aire quieto de la alcoba. El otoño había comenzado a teñir de ocre los árboles del parque de María Luisa, y con él una melancolía más profunda se instalaba en el ánimo de Arturo. Su nieta, Lucía, una muchacha vivaracha y de ojos chispeantes como las luces de la feria, le había regalado un teléfono de esos modernos, una tablilla lisa y brillante que prometía conectarlo con el mundo. Arturo, que había llevado las cuentas de una ferretería durante 40 años con la única ayuda de un libro mayor y una calculadora de teclas robustas, lo miraba con una mezcla de fascinación y recelo. «Para que no te sientas tan solo, abuelo. Puedes leer el periódico, ver fotos de la familia, hasta hacer amigos», le había dicho Lucía con ese entusiasmo arrollador de sus 25 años. Y fue explorando aquel universo digital con la torpeza de quien pisa tierra desconocida, que una tarde, mientras la luz dorada del atardecer sevillano se filtraba por los visillos, encontró un anuncio. «Almas afines del arte», rezaba. «Una plataforma para personas con intereses culturales. Con curiosidad y un poco por matar el tedio, crea un perfil escueto». Apenas unas horas después, una notificación iluminó la pantalla. Un mensaje. De una tal Isabella Rossi. El perfil de Isabella mostraba la fotografía de una mujer de unos 50 y tantos años, elegante, con una sonrisa que Arturo encontró extrañamente reconfortante y unos ojos que parecían albergar una historia, quizás una tristeza similar a la suya. Decía ser ítalo-argentina, amante de la ópera y la pintura renacentista, y residir temporalmente en una pequeña ciudad costera de Portugal, cuidando de una galería de arte heredada y en apuros. «Estimado Arturo», comenzaba el mensaje con una caligrafía digital impecable. «He leído conmovida su apreciación sobre el sfumato en Leonardo. Pocas personas hoy en día valoran esos matices. Me ha parecido usted un alma sensible». Arturo sintió un rubor infantil subirle por el cuello. Hacía años que nadie, fuera de su círculo más íntimo, le hablaba con tanta delicadeza. Respondió con la formalidad aprendida en sus años mozos, pero con una incipiente ilusión cosquilleándole en el pecho. Así comenzó una correspondencia que, como una enredadera discreta, empezó a trepar por los muros de su soledad. Isabella era una conversadora exquisita. Sabía escuchar, o al menos eso parecía a través de sus mensajes. Arturo le habló de Elena, de sus paseos por la Plaza de España, de su afición por la zarzuela. Isabella, a su vez, le confiaba sus propias melancolías, la pérdida de su esposo hacía unos años, un arquitecto bohemio, sus dificultades para mantener a flote la galería, un legado familiar que sentía como una pesada responsabilidad. Sus palabras tejían un tapiz de sensibilidad y cultura que a Arturo le resultaba irresistible. «Me recuerdas tanto a Lorenzo, mi difunto esposo», le escribió una noche Isabella. Él también poseía esa profundidad de espíritu, esa capacidad de ver la belleza en los pequeños detalles. Arturo releyó el mensaje varias veces, el corazón encogido. Se sentía comprendido, valorado. Empezó a esperar con ansia las notificaciones, el pequeño icono verde que anunciaba un nuevo mensaje de Isabella. Las tardes en el bar con su amigo Manuel, jugando al dominó y comentando las noticias del Betis, comenzaron a espaciarse. Prefería la compañía silenciosa del teléfono, la voz imaginada de Isabella susurrándole palabras amables desde algún lugar de la costa portuguesa. «¿Te ocurre algo, Arturo?», le preguntó Manuel un día, con su habitual franqueza, mientras compartían una cerveza en el rinconcillo. «Últimamente estás muy perdido, hombre, como si tuvieras la cabeza en las nubes». Arturo sonrió con timidez. «Cosas mías, Manuel, cosas de la edad». No se atrevía a confesarle a su amigo aquella amistad epistolar, temiendo su sorna o, peor aún, su preocupación. Tampoco le había dicho nada a Lucía. Aquella relación con Isabella era un jardín secreto, un refugio donde se sentía joven de nuevo, casi un adolescente descubriendo el primer amor. Un día Isabella le habló de un problema más concreto, un pequeño impuesto municipal que, de no pagarse, podría acarrearle serios problemas con la galería.
Es una cantidad modesta, Arturo querido, apenas 300 euros, pero en este momento, con las ventas tan flojas, no sé cómo voy a hacerle frente. Me siento tan avergonzada de molestarte con esto. Arturo sintió una oleada de protección. Él podía ayudarla. ¿Qué eran 300 euros para él, que tenía sus ahorros bien guardados? Fue al banco esa misma mañana, un ligero temblor en las manos al rellenar el impreso de la transferencia internacional. Se sintió un caballero andante, acudiendo al rescate de su dama. «No sé cómo agradecerte tu generosidad, Arturo», le escribió Isabella esa noche. «Eres un ángel caído del cielo. Me has devuelto la esperanza». Aquel fue el primero de varios rescates. Pronto, los problemas de Isabella se volvieron más frecuentes, más acuciantes. Una tubería rota en la galería que amenazaba unos valiosos grabados antiguos. Una factura médica inesperada tras un supuesto desmayo causado por el estrés. Las cantidades iban aumentando, 500 euros, luego 800, luego 1000. Cada petición venía envuelta en un torrente de excusas, de promesas de una pronta devolución en cuanto venda aquel cuadro importante o cuando reciba aquella pequeña herencia. Arturo, atrapado en la red de afecto y preocupación que Isabella había tejido con tanta maestría, siempre accedía. Su cuenta de ahorros, antes un colchón confortable para su vejez, comenzaba a menguar visiblemente. Lucía, en una de sus visitas de fin de semana desde Madrid, donde trabajaba como diseñadora gráfica, notó el cambio en su abuelo. Lo encontró más delgado, con ojeras pronunciadas y un aire de preocupación que intentaba disimular con una jovialidad forzada. Y sobre todo, estaba esa extraña relación con el móvil, que antes apenas tocaba y ahora parecía una extensión de su mano. Lo llevaba consigo a todas partes, incluso al baño, y se sobresaltaba si ella intentaba curiosear por encima de su hombro. «Abuelo, ¿estás bien? Te noto diferente», le dijo Lucía con suavidad, mientras tomaban un café en la cocina. «Perfectamente, hija, cosas de la edad», repitió él, la misma respuesta evasiva que le había dado a Manuel. Pero Lucía no era tan fácil de disuadir. Su instinto le decía que algo no cuadraba. Una tarde, mientras Arturo dormitaba la siesta en su sillón, el móvil se iluminó sobre la mesita con un nuevo mensaje. Lucía, vencida por la curiosidad y una creciente inquietud, echó un vistazo rápido. Era de Isabella Rossi. El mensaje hablaba de una inversión crucial y de la necesidad urgente de 2000 euros para asegurar nuestro futuro juntos. ¿Nuestro futuro juntos?, musitó Lucía, el corazón encogiéndosele. ¿Qué futuro? ¿Quién era aquella Isabella? Recordó las vagas menciones de su abuelo a una amiga italiana con la que chateaba. Empezó a atar cabos. Esa noche, cuando Arturo ya dormía, Lucía encendió su portátil. Con manos decididas, buscó el perfil de Isabella Rossi en la plataforma que su abuelo le había mencionado vagamente. Las fotos eran profesionales, demasiado perfectas. Realizó una búsqueda inversa de imágenes. El resultado la dejó helada. Las fotografías de Isabella Rossi pertenecían a una actriz secundaria de telenovelas venezolanas de hacía al menos 15 años. Otras imágenes de su galería eran de un museo de Lisboa. No había rastro de ninguna galerista ítalo-argentina con ese nombre en la costa portuguesa. Todo era una farsa. El nudo en el estómago de Lucía se apretó hasta doler. Su abuelo, su querido abuelo, tan bueno y tan confiado, estaba siendo víctima de una estafa sentimental de esas que había visto en reportajes de televisión y que siempre le habían parecido lejanas, cosas que le pasaban a otros. Su abuelo, su querido abuelo, tan bueno y tan confiado, estaba siendo víctima de una estafa sentimental, de esas que había visto en reportajes de televisión y que siempre le habían parecido lejanas. La siguiente mañana, Lucía se armó de valor. Sabía que la conversación sería difícil, dolorosa. Encontró a Arturo en la salita, absorto en la pantalla del móvil, una extraña sonrisa iluminándole el rostro. «Abuelo», comenzó, la voz temblándole ligeramente, «tenemos que hablar sobre Isabella». Arturo levantó la vista, sorprendido. Su sonrisa se desvaneció. «¿Isabella? ¿Qué pasa con ella?» Lucía respiró hondo. «Abuelo, creo que Isabella no es quien dice ser». Y entonces, con toda la delicadeza de la que fue capaz, pero también con la firmeza que la situación requería, Lucía le expuso sus hallazgos. Las fotos robadas, las mentiras sobre la galería, la imposibilidad de encontrar rastro alguno de su existencia real. La reacción de Arturo fue la que Lucía temía. Primero, la incredulidad. «¿Pero qué dices, hija? Eso es imposible. Isabella es... Ella es maravillosa. Me comprende, me apoya.
Luego la negación furiosa. Estás celosa. No entiendes nada. Quieres destruir lo único bueno que me ha pasado en años. Se levantó, el rostro congestionado, las manos temblando de ira. Isabella me quiere, y yo la quiero a ella. Abuelo, por favor, suplicó Lucía, las lágrimas asomando a sus ojos. Solo quiero protegerte. Te está engañando, te está sacando el dinero. Mentira, gritó Arturo. El dinero no le importa. Ella es un alma noble, lo necesita para su galería, para sus problemas, y me lo devolverá todo. Ha prometido venir a Sevilla. Vamos a vivir juntos. La discusión se agrió. Arturo, herido en lo más profundo de su orgullo y de sus sentimientos recién despertados, se negaba a escuchar. Lucía, desesperada, le mostró las pruebas en la pantalla de su portátil, pero él apartaba la vista, como si la verdad fuera un sol demasiado brillante y doloroso para sus ojos. Fue entonces cuando sonó el timbre. Era Manuel, que venía a ver a Arturo, preocupado por su prolongada ausencia en sus encuentros habituales. Encontró la escena cargada de tensión. Lucía llorando en silencio, Arturo atrincherado en su sillón, con una expresión de furia y desolación. Lucía, con la voz entrecortada, le explicó a Manuel la situación. El viejo amigo escuchó con atención, el ceño fruncido. Cuando Lucía terminó, Manuel se acercó a Arturo y le puso una mano en el hombro. Arturo, dijo con su voz grave y serena, escucha a tu nieta. La muchacha te quiere bien, y yo te conozco desde que éramos unos críos. Nunca te he visto así. Esta mujer, esta Isabella, ¿la has visto alguna vez en persona? ¿Has hablado con ella por teléfono que se le vea la cara? Arturo bajó la cabeza. No, nunca la había visto en videollamada. Siempre había una excusa. La mala conexión en su apartada localidad costera, una cámara rota, una repentina afonía. Las pocas veces que habían hablado, la voz de Isabella sonaba extraña, lejana, como si estuviera en un túnel, y las llamadas se cortaban enseguida. Piénsalo, Arturo, continuó Manuel. El dinero... ¿No te parece raro que una mujer tan culta y, según dices, con posibles, aunque ahora esté en apuros, te pida a ti, un jubilado, esas cantidades? Huele mal, amigo. Huele muy mal. Las palabras de Manuel, dichas sin acritud, con la calma de la amistad sincera, parecieron penetrar la coraza de negación de Arturo de una manera que los argumentos de Lucía no habían conseguido. El enfado comenzó a ceder, dejando paso a una duda terrible, a un miedo helado que le recorrió la espalda. Miró a Lucía, vio la angustia en sus ojos jóvenes y luego a Manuel, su amigo de toda la vida, con esa expresión de serena preocupación. De repente el recuerdo de Elena acudió a su mente con una claridad dolorosa. Elena, tan práctica, tan llena de sentido común. ¿Qué habría pensado ella de todo esto? La vergüenza lo abrumó. Isabella, me ha pedido 2000 euros más, confesó en un susurro, la voz rota, para una inversión final. Dijo que era para asegurar nuestro futuro, que vendría a Sevilla el mes que viene. Lucía ahogó un sollozo. Abuelo, no lo hagas, por favor. Es la última trampa. Arturo se cubrió el rostro con las manos. El mundo que había construido con Isabella, ese refugio cálido y lleno de promesas, se desmoronaba a su alrededor, revelando un paisaje desolado de engaño y manipulación. El silencio en la habitación era denso, solo roto por la respiración agitada de Arturo. Los días que siguieron fueron un lento y doloroso despertar. Arturo, con la ayuda de Lucía y el apoyo constante de Manuel, revisó los mensajes, las transferencias bancarias, cada pieza del elaborado rompecabezas de la estafa. Cada nueva evidencia era una puñalada en su corazón ya herido. La galería de arte no existía. Las direcciones eran falsas. Isabella Rossi era un fantasma digital, una marioneta manejada por hilos invisibles desde algún lugar remoto del ciberespacio. Lucía lo acompañó a la comisaría para poner una denuncia. El oficial que los atendió fue amable pero poco esperanzador. Estos casos son muy complicados, señor Fernández. Estafadores internacionales, dinero que se mueve por 1000 cuentas. Es muy difícil recuperar algo. El dinero, casi todos sus ahorros de unidad de trabajo, se había esfumado. Pero la pérdida económica, aunque dolorosa, no era lo peor. Era la traición, la humillación, la sensación de haber sido un necio. ¿Cómo había podido caer así, él, un hombre que siempre se había preciado de su prudencia? La soledad, se dijo, la maldita soledad le había nublado el juicio. Poco a poco, con el cariño de Lucía, que ahora lo llamaba todos los días y lo visitaba más a menudo, y las charlas pacientes de Manuel, Arturo comenzó a salir del pozo. Volvió a sus paseos por Triana.
a sus partidas de dominó en el bar, aunque al principio cada sonrisa, cada palabra amable de un desconocido, le provocaba un escalofrío de desconfianza. Una tarde, varios meses después, mientras ordenaba viejos papeles, encontró una fotografía de Elena, sonriendo, con el sol de la playa de Cádiz iluminándole el rostro. La miró largamente. Ya no sentía la punzada de culpa por haber buscado consuelo en otros brazos, aunque fueran virtuales y engañosos. Solo una profunda tristeza por su pérdida y una nueva comprensión de su propia vulnerabilidad. Cogió su smartphone, aquel artilugio que le había traído tanta ilusión y tanto dolor. Abrió la aplicación de mensajería, donde aún se guardaban las conversaciones con Isabela. Releyó algunos de los primeros mensajes, aquellos que le habían hecho soñar. Luego, con un suspiro, borró el chat y después la aplicación entera. Lucía entró en ese momento en la salita. Vio a su abuelo con el teléfono en la mano y una expresión serena, casi liberada. «Abuelo», dijo, sentándose a su lado, «¿sabes qué? He encontrado un curso de informática para mayores, aquí cerca, en el centro cívico. Enseñan a usar Internet de forma segura, a detectar noticias falsas, esas cosas. Había pensado que quizás podríamos ir juntos al primer día». Arturo la miró. En los ojos de su nieta vio el mismo brillo de afecto y preocupación que le había ayudado a salir de la oscuridad. Una sonrisa, la primera auténtica en mucho tiempo, se dibujó en sus labios. «Me parece una idea excelente», dijo. «Nunca es tarde para aprender, ¿verdad?» El sol de la tarde entraba suavemente por la ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire. El silencio del apartamento ya no era tan opresivo. Estaba lleno de una nueva promesa, la de la reconexión, la de la vida que, a pesar de las heridas, siempre encuentra una manera de continuar. El eco de la ausencia de Elena seguiría allí, siempre, pero ahora quizás Arturo podría empezar a llenarlo con nuevas melodías, más cautas, pero no por ello menos valiosas.